Rostros frente al espejo es un proyecto de la Fundación María José Jove en el que queremos visibilizar la enfermedad del trastorno bipolar a través de una serie de conversaciones que mantendremos con personas afectadas y miembros de su entorno. Mostraremos cómo han evolucionado sus vidas desde que la enfermedad apareció, qué herramientas han tenido a su alcance para hacerle frente y cómo es posible llevar una vida plena a pesar de las limitaciones que conlleva el padecimiento de un trastorno mental como este. Hoy, en Rostros frente al espejo, nos acercamos al trastorno bipolar a través de la mirada de Gemma, nuestros ojos frente a esta enfermedad. Comenzamos. Bienvenida. Hola, Gemma. Hola, Azucena. Gemma, ¿pesa la etiqueta de padecer un trastorno mental? Sí, en algunos momentos sí. Yo en los últimos 6 o 7 años sí que he logrado una estabilidad que me hace olvidarme por momentos de esta enfermedad. Pero desde que tengo el diagnóstico hace unos 8 años, o sea, sí tengo una conciencia de que tengo una enfermedad que va a ser de por vida, que voy a tener que cuidarme y sobre todo la etiqueta pesa por el miedo a la aceptación de los demás. Gemma, vayamos al principio. ¿Cómo comenzó todo? Mi primera depresión fue a los 25 años y fue la causa una experiencia laboral negativa. Era mi primer trabajo y experimenté un alto grado de ansiedad. Yo había estudiado publicidad y entonces estaba empezando a trabajar en el sector de la publicidad. ¿Dónde trabajabas? ¿En qué provincia? Yo estaba en Madrid. Yo nací en Madrid y entonces, bueno, pues estaba allí. Había puesto muchas expectativas en ese primer trabajo y como te decía, ese sector es muy competitivo, tiene una exigencia muy elevada. Por ejemplo, los horarios de salida no existían. Yo recuerdo que pues al principio nos habían dicho que a las 6 teníamos que salir y un compañero al día siguiente me dijo, oye, es que está mal visto el salir a la hora. Y luego, claro, ya fui viendo que, bueno, pues que sabías a qué hora entrabas, pero no sabías a qué hora salías. Si había un trabajo urgente, pues te quedabas hasta la noche o trabajabas el fin de semana. Yo solo veía la mesa de trabajo y mi cama. Entonces llegué a un desgaste que, bueno, hizo que tuviera un estrés enorme, tocara fondo y a raíz de ahí, pues una primera depresión muy grave. ¿Cómo la afrontasteis en esos momentos? Pues, a ver, yo estaba muy perdida para poder afrontar nada yo misma. Claro, lógicamente yo vivía con mis padres y con mi hermano, que tiene año y medio menos que yo. Y entonces mis padres, pues en ese momento hicieron pues todo lo posible para tratar de solucionar a través del médico de cabecera, ¿no? Primero con una medicación. Luego buscaron un psicólogo que me estuvo tratando, pero la verdad es que los avances fueron muy, muy lentos porque, o sea, en un principio era una terapia de psicoanálisis, que bueno, yo luego ya posteriormente, claro, vi que tampoco era lo más adecuado en ese momento, porque yo era una persona muy introvertida, además, claro, con la depresión me había encerrado muchísimo más. Y claro, tampoco sabía exactamente lo que me pasaba. Por lo que comentas, todo comenzó con una aparente depresión, con unos picos de ansiedad, una situación de estrés desmedido. Pero sí, esto era lo que aparentemente era. ¿Cuánto tardó en llegar el diagnóstico de bipolaridad, de la enfermedad de la que estamos hablando y que realmente padecías? Sí, pues tardó muchos años, porque yo después de esa primera depresión, las siguientes depresiones, que han sido también por causas laborales principalmente, pues siempre fueron calificadas como pues ansiedad, depresión. Como te decía, Azucena, yo vivía en Madrid, entonces después ya recurrí yo a un médico de medicina psicosomática durante un tiempo.
Eso fue antes de venirme a vivir a Galicia. Yo me vine con 35 años, o sea, a los 10 años de la primera depresión. Y entonces ese médico sí que había percibido en algunos momentos que yo presentaba oscilaciones entre euforia, entre... Lo tenía en mente, ¿no? Digamos, que podría ser esto, un Sí, trastorno él bipolar. fue tomando notas, pero claro, no dio tiempo porque yo me vine a Galicia y como yo me fui encontrando mejor, abandoné la medicación y después, posteriormente, cuando yo recabé informes de distintos médicos, pues él sí que me dijo, me mandó el informe, me dijo que él sí había tenido ya una sospecha de eso. Pero como todos mis episodios eran depresivos, o sea, nunca se había llegado al otro polo de la enfermedad, a la manía, pues no había este diagnóstico claro. Por lo que veo, tardó bastantes años en llegar el diagnóstico preciso. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Sí, pues estamos hablando de casi 20 años, porque tuvo que venir una fase maníaca. Voy a hacer un chiste, lo de la fase maníaca, ¿Sí? para la gente que, claro, no sabe del tema. No es que le cojas manía, ay, tengo manía. Estamos hablando de otras cosas. A los espárragos ahora, tal, no, porque yo tampoco lo sabía, yo es que desconocía. Sí. Entonces, tuvo que llegar esa fase para que realmente los médicos pudieran darse cuenta de que había ahí esos dos polos. Y la etapa maniática, bueno, tú sabes, ¿no? Sí. Que ya entiendes del tema, normalmente te vas encontrando como con mucha energía, tienes menos necesidad de dormir, luego pues pones en marcha un montón de proyectos y de actividades. Que normalmente nunca concluyes. No, porque claro, no estás centrada tampoco. O sea, es decir, es como una superenergía, pero que no llega a materializarse en nada porque estás muy, muy acelerada. Claro, tu pensamiento también está muy acelerado. Hablas de forma muy, muy rápida porque no consigues todo lo que te llena la cabeza, no consigues verbalizarlo. Y entonces ahí fue cuando ya dijeron que realmente, claro, era un trastorno bipolar. Entonces, 20 años hasta tener la Que por lo que me cuentas, sí, por lo que yo conozco de la enfermedad, en primera persona también, no es nada raro. Es bastante habitual que se tarde mucho en diagnosticar, en llegar a un diagnóstico preciso. Pero para llegar a estos tipos de diagnósticos, normalmente situaciones traumáticas, porque yo creo que sí que lo es, pasar por un proceso de este tipo, hay fases como el rechazo, la aceptación y finalmente la superación. ¿Cómo has vivido tú todas estas fases? ¿Cómo fue la afrontación del diagnóstico, Gemma? Pues para mí fue complicado, fue primero una decepción porque yo en ningún momento pensé que tuviera una enfermedad mental. O sea, es decir, yo consideraba que esos procesos de ¿descompensación? Sí, desestabilización. De depresión, los momentos de depresión, pero realmente no iban por ahí los tiros. Y entonces, claro, me sentí muchísimo miedo porque me sentí muy vulnerable y también poco informada en ese momento, porque cuando a mí me tienen que internar después del brote psicótico, la información que a mí me dieron, realmente yo consideré que no era suficiente como para poder ponerte en marcha otra vez. Entonces, también ese hecho de ser una enfermedad invisible para la sociedad, no sé si eso también lo sientes tú, pues porque realmente la sociedad tampoco conoce. Invisible o que prefieren no ver, que es diferente. Sí, y no tienen conocimientos para... O sea, he estado leyendo hace unos días un estudio en el que dice que mucha gente que tiene un rechazo hacia enfermedades mentales, la mayoría no te sabe decir cuáles son los síntomas que tiene esa persona. No saben de qué están hablando realmente. Nada.
Entonces yo sí, o sea, me sentí totalmente desvalida. Bueno, yo no descubro nada nuevo si digo que faltan recursos en la sanidad pública. O sea, eso es de lógica. Falta, pues eso, mucho más psiquiatras, psicólogos. Lo que sí yo puedo citar es aciertos. Yo, por ejemplo, a mí me hicieron un seguimiento a domicilio en el programa ADO, de hospitalización a domicilio. Después de tu internamiento, entiendo. Después, no del brote, sino del siguiente internamiento. Y entonces ahí, yo eso sí lo vi como, o sea, un acierto, que una médica y una enfermera pues estuvieran viéndote en casa durante un mes y medio en mi caso, para controlar rutinas, vuelta a la medicación, y luego la labor de la enfermera de psiquiatría, por ejemplo, también fue buena en ciertos momentos para mí, porque era un tiempo suficiente, una atención adecuada, y bueno, eso, la afrontación fue difícil. Sí. Has hablado a lo largo de en esta conversación que estamos teniendo, que te pesó la sensación de abandono, de sentirte desvalida, desprotegida. Entiendo que a veces, en torno a los pacientes, hay un cierto silencio sobreprotector, entiendo yo, y un temor a la estigmatización, que son dos comportamientos que suelen surgir en el entorno del paciente. ¿Tú crees que tu familia reaccionó así o cómo lo viviste tú? Pues en mi primer proceso depresivo, a los 25 años, yo vivía con mis padres, con mi hermano, bueno, ya te lo he comentado antes, y en ese momento pues ellos pusieron todos los medios a su alcance para ayudarme, pero sé que no es fácil gestionar algo así, por lo que comentábamos, porque para la sociedad es algo que es tabú, hay un estigma. Y sí que ellos, bueno, realmente, claro, se volcaron, hubo una protección. Solamente el entorno más cercano conocía lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, pues sí, entiendo que esa fuera la forma de gestionarlo, ¿no? Que tuvieran miedo de hablarlo directamente. Y luego en los siguientes episodios, yo como te comentaba que me vine a Galicia con 35, entonces ya los siguientes fueron aquí en Galicia. Bueno, mi hermano, claro, ya había estado en ese primer proceso, pero luego después ha sido él el que, porque mis padres ya fallecieron, entonces él estuvo en casa conmigo, sobre todo después del tercer ingreso. El apoyo familiar siempre fundamental. Sí, o sea, alguien que esté contigo, que te ayude a volver a caminar porque sales del hospital y realmente... Pues, es casi comenzar de cero, como quien dice. Sí, totalmente. Yo aparte, bueno, ya te digo que está la familia más cercana, y luego también tengo una prima que ella conoce de fondo este tipo de enfermedades porque, bueno, la ha vivido en su primera propia persona. Carne, claro. Entonces he tenido la suerte también de tenerla a ella, porque sí que es verdad que a veces cuando queremos acercarnos a pacientes de enfermedades mentales, hablamos y decimos cosas que al final acaban doliendo. Por ejemplo, lo de, bueno, pues anímate, que la vida, sí, la vida es muy bonita. Sin maldad, evidentemente. Claro, entonces mi prima sí que estuvo ahí acompañando sin recurrir a esos clichés, ¿no? Sí. Y bueno, pues me lleva fines de semana a su casa. El acompañamiento tan la importante verdad es que y necesario. Yo he tenido muchísima suerte. Mi hermano es un apoyo que no sé cómo agradecerle todo lo que ha estado pasando. Y bueno, creo que es normal eso, lo que comentas, la reacción de que haya una sobreprotección, claro, para que el entorno, digamos, no te... Y cambiando un poco de tercio y ciñéndonos, siguiendo por los derroteros de la enfermedad, tú has hablado de que has padecido 1, 2 internamientos, si mal no recuerdo. Hablemos, entiendo que has contemplado el suicidio en algún momento como una opción ante lo que estabas pasando. Vamos a abordar este tema, Gemma. Sí, pues
estuve realmente 3 veces internada. ¿Por este motivo? Con el brote y luego pues 2 intentos autolíticos. Autolíticos, que se suena, dice que suena, en lenguaje técnico, suena ¿no? muy bien. Sí. Bastante alejados de la realidad dolorosa Sí, que supone, sí, ¿no? es como, bueno, has tenido ahí algo que suena raro, pero no se sabe. Y, a ver, yo creo que el suicidio pues es la única salida que ves cuando ya has tocado fondo totalmente y quieres sobre todo pues alejarte de una situación que te parece imposible de superar. Se suele oír, supongo que habrás oído que la persona que se suicida pues no ha tenido la valentía de enfrentarse a la vida, y yo creo que no es una cuestión de valientes o cobardes. Efectivamente. Cuando das el paso es porque quieres acabar con ese sufrimiento, con esa desesperanza, y bueno, pues yo intenté terminar con tanto dolor psíquico. Y bueno, pues mi estado anímico lógicamente era bajísimo, tenía la ansiedad por las nubes. Hubo en algún momento que la medicación no estaba funcionando, había una medicación que no estaba funcionando. Entonces, bueno, es algo que tampoco se te pasa por la cabeza en un segundo y actúas. O sea, es un pensamiento que vas rumiando, va creciendo según sientes más sufrimiento. No sé si se podría comparar a lo mejor que el suicidio llega, o sea, es como cuando en otra enfermedad llegas a la máxima gravedad. O sea, es decir, es ya como la salida en que ya has tocado totalmente fondo porque no puedes más. Y yo cuando tenía 25 años sí que no llegué a intentarlo. O sea, sí que me frenó pues, el dolor que iba a poder causar a mi familia. Pero luego los 2 años, o sea, las otras 2 veces que sí que di el paso, yo me sentía una carga para los demás. Pensaba que pues, de desaparecer iba a ser una liberación para mi familia. Y bueno, pues afortunadamente estoy aquí y hace ya bastantes años de esto. Y bueno, pues me alegra estar charlando aquí contigo. Y a mí también hablar contigo en este tono y decirte que después de este sufrimiento, después de esta sensación, de esta idea rumiativa, de idea constante de desaparecer ante el dolor que estabas padeciendo, ¿cómo es posible recuperarse y volver a la normalidad, Gemma? Pues es posible, claro, hay que dar esa sensación de optimismo de que es posible volver a una normalidad, pero bueno, con límites. Yo entiendo que con límites. ¿De qué límites estamos hablando? Pues lógicamente habrá cosas que no podrás hacer. Yo, bueno, por ejemplo, a mí mi baja médica se prolongó durante 1 año y medio y derivó en una incapacidad para mi profesión habitual. Por lo que entiendo, tuviste que reinventarte laboralmente. Claro, a nivel laboral fue pues empezar desde cero totalmente. Me concedieron una discapacidad por este tipo de trastorno y luego pues viene una recuperación lenta porque, claro, la medicación tiene que ir funcionando, te la tienen que ir ajustando, eso no es... No es llegar y llenar y ya estamos todos estupendos. Claro. Y luego pues recomponer tu vida en varias esferas, ¿no? O sea, bueno, yo en mi caso, pues claro, la familia ha sido una pata importante de la mesa que estaba ahí, las amistades, pero luego en otras cosas, digamos, que pierdes totalmente la conexión con el encaje. Con la vida. Sí. Y entonces yo lo que hice fue empezar a ponerme en contacto con fundaciones y asociaciones relacionadas con el tema de la salud mental. Iba haciendo pues cositas pues como apuntarme a piscina, no sé, algún taller. Hacía cosas sin ganas, sin ninguna motivación, porque claro, lógicamente estás saliendo de una depresión. Y era el tratar de sentirte un poquito útil y bueno, de desgastar energía para poder dormir bien por la noche. Y bueno, pues eso fue un proceso largo de tiempo y sí que empecé a trabajar en cosas que
pudiera yo, o sea, que pudieran adaptarse al momento de salud en el que estaba, pues un trabajo de teleoperadora, que no fueran muchas horas, ese tipo de cosas. Fue ahí un poco el arranque. En este arranque, Gemma, ¿cuáles consideras que fueron los pilares, las claves que hicieron posible que siguieses adelante con tu vida? Pues evidentemente, primero la atención psiquiátrica, ¿no? Algo que yo había pensado que eran cosas puntuales, pues no. En mi caso hay un diagnóstico, entonces la medicación, el tener a tu psiquiatra, que yo sí puedo decir que tengo la suerte de que en los últimos años he encontrado buenos psiquiatras en la seguridad social, porque sí que estuve también a nivel privado. Y por ejemplo, pues, o sea, en el caso nuestro del trastorno bipolar, ellos usan una mezcla de antidepresivos y de estabilizadores del ánimo, también algún ansiolítico. Entonces, claro, todo eso se tiene que ajustar, tienes que ser muy constante con la medicación, no hacer como en aquella época yo abandoné pensando pues que esto no era nada. Y estos medicamentos pues lo que pueden hacer es que en el momento que tengas una depresión más grave pues se quede en un pequeño bajoncito, o que si estás entrando en una fase maníaca, bueno, pues que se quede estabilizada, o sea, que no se vaya de control. Los médicos llaman eutimia a lo que es el periodo en el que no estás ni arriba ni abajo. O sea, ellos lo que quieren conseguir es que tú, claro, estés en esa fase de forma que estés estabilizada, sí, eutímica. Sí. Entonces, claro, muy importante también el seguimiento médico, ya que hay uno de los medicamentos que tomamos para este trastorno que necesita una revisión periódica para ver si los niveles en sangre son los óptimos y no se produce una descompensación. O sea, eso por un lado. Luego, claro, yo de cuidarme. También a raíz de lo del brote psicótico, o sea, del estado maníaco, sí que, claro, me observo y hay varias personas cercanas que están observando si yo en algún momento estoy más baja de ánimo o si estoy acelerada, pues para ver si hay también, si alguien más está notando que hay una... ¿Crees que, para mí esto me parece importante, lo de la observación constante? ¿No crees que puede ser un poco invasivo esto de someterse a un pesado autocontrol de uno mismo? ¿No crees que hay que llevar la vida con un poco más, llegar al punto de llevar las cosas con un poco más de ligereza? Sí, a ver, quizá en el momento que tú ya te conoces más a fondo en cuanto a lo que es la enfermedad, eso es, pues ya, claro, puedes un poco relajarte, pero sí que yo creo que al principio, hasta que vas conociendo tus ciclos, a ver, yo también soy a lo mejor un poco también obsesiva, ¿no? Sí, esto tenerlo puede ser un síntoma, control. claro, puede ser un síntoma de que estoy tal, bueno, pues venga, hay que descansar. Es un poco también coger ya tu dinámica. Muy sí. bien. Y además de esto, me habías comentado que entraste en contacto con un grupo de mujeres que padecían una enfermedad mental y que te sirvió de gran apoyo. Háblame de esto, de Hoy Tomarías. Sí, fue en el año 2017, o sea, el último ingreso fue en el 16, entonces yo al año conocí a la chica que lo fundó y lo puso en marcha aquí en Coruña. Es un grupo de apoyo, en este caso solo para mujeres. Hay grupos mixtos también, pero en este caso ella lo fundó para mujeres con problemas de salud mental. Y la verdad es que a mí me vino muy bien, sobre todo, o sea, conocer a personas que, bueno, en este caso hay mujeres con otros diagnósticos distintos, pero han pasado un sufrimiento mental como el mío. Entonces, tener, digamos, esa sensación de que hay alguien ahí que también comparte esa experiencia y bueno, no sé, te sientes como menos bicho raro, ¿no? O sea, es quizás encontrar un espejo en el que mirarte, en el que verte reflejado. Sí, exactamente. Y la dinámica es reunirnos cada 15 días. Bueno, ha habido, como todo, ¿no? Gente que ha entrado, gente que ha salido, pero bueno, el grupo sigue funcionando.
Y lo que hacemos también, sobre todo, compartir pues recursos entre nosotras, algo que, bueno, pues a mí me vino bien esto en este momento, o, bueno, cómo puedo hacer con el tema de mi discapacidad, cómo lo puedo gestionar. O sea, lógicamente es pues un sitio donde hay, claro, muchas personas que te pueden facilitar ese tipo de Es un información. soporte para ti realmente, entiendo. Sí. Yo, fue una de las cosas, la verdad que me ayudó muchísimo, sí. Que me sigue ayudando, sí. Comenzaste al principio que tuviste que, bueno, que te concedieron una discapacidad por tu profesión habitual y tuviste que reinvertirte en el ámbito laboral. ¿Cómo es tu actividad laboral ahora? ¿Es también un pilar sobre el que te ha ayudado a normalizar tu situación? Sí, para mí la actividad laboral, pues, a ver, es fundamental pues por el hecho de llevar una vida activa, tener unas pautas y unas rutinas que son necesarias para este tipo de enfermedad, y luego, sobre todo, claro, volver a sentirme útil y tener una independencia económica. Entonces, yo, como te comentaba, pues empecé primero con trabajos pues que fueran asumibles en el momento en el que estaba. Y después pues me había puesto en contacto con la Fundación Paideia, y yo llevo ya casi unos 6 años trabajando en una de sus empresas, que son de economía social. Tienen la mayor parte de la plantilla compuesta por trabajadores que tienen discapacidad. Entonces, yo ahora lo que sí que estoy haciendo es un trabajo en el departamento de diseño gráfico. Llevamos también tema de regalo promocional. Y, a ver, yo estoy encantada porque el trabajo me gusta muchísimo. Empecé haciendo 5 horas nada más, porque mi salud no me permitía. Fue gradual, ¿no? El acceso a una jornada completa, Sí, entiendo. sí, estuve después, en los meses en que había picos de trabajo, sobre todo Navidad, y suele ser el mes de marzo más o menos, pasaba a jornada completa y luego volvía a mis 5 horas. Uh-huh. Y ahora ya desde principios de este año ya me pasaron ya a jornada completa. Y bueno, a ver, no voy a decir que acabo como una rosa todos los días, pero... Nadie, supongo que nadie, aunque padezcan o no un trastorno de cualquier tipo, acaba como una rosa cuando acaba su jornada. Exactamente, pero bueno, he conseguido, digamos, esa normalidad, bueno, lo que hablamos, esa normalidad dentro, entre comillas, sí, de esos límites que... Sí, exactamente. Bueno, y cambiando un poco de tercio nuevamente, vamos a hablar un poco del plano afectivo, Gemma, porque yo considero que también es un tema central. Estás soltera, no tienes pareja, es lo que me has trasladado. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene el mundo afectivo en tu situación actual y cómo ha pesado el padecer un trastorno mental en la configuración o composición de este mundo emocional? Uh-huh. Pues yo, lo que decías, no tengo pareja, y la verdad es que no he tenido nunca la necesidad de tener una relación estable para sentir que mi vida estuviera completa. No he dicho que sí, fuese necesario que tu vida estuviese completa, no, pero bueno. No, pero bueno, digamos que es mi punto de vista, ¿no? A ver, claro, lógicamente somos personas con sentimientos, sí, y necesidades afectivas, y claro, yo veo que es en casos, pues, una pareja es importante porque con este tipo de enfermedad se puede convertir en un apoyo fundamental dentro de la red que tengas de gente. Y yo, pues la verdad es que no es algo que eche de menos, pero a ver, yo sí que lo que creo que después de tener un diagnóstico de este tipo, uh-huh, yo, para mí no es fácil. O sea, si hoy en día dijera, bueno, pues venga, voy a intentar abrirme, a encontrar a alguien, yo, para mí no es fácil. O sea, a mí me supera mucho ese rechazo que hay en la sociedad, porque yo realmente... ¿Crees que te pesa el miedo? Sí, porque aparte, a ver, lógicamente no vas diciendo a nadie de entrada, oye, tengo esto. Hombre, tienes una pierna rota, se ve ya lo que tienes. Pero
Pero sí que veo que es un handicap el tener, para mí lo es. O sea, realmente tendría que dar con una persona que tuviera una mentalidad realmente pues muy, muy abierta, y porque yo creo que estos temas en general, pues lógicamente, echan para atrás. Quizás sea una cuestión de tiempo. Quizás, sí. No, a ver, en este momento sí que, o sea, estoy bien, estable, feliz. Tengo, ya te he dicho, una familia maravillosa. Tengo un sobrino encantador. Y bueno, pues en ese sentido es que sí, mi vida no te puedes quejar. De momento, o sea, nunca vamos a decir que no a lo que pueda llegar, pero muy bien. Sí. Gemma, para ir terminando, ¿crees que a pesar de la dureza que conlleva la enfermedad, en determinado, sobre todo al principio, ¿no?, cuando uno no está estabilizado, dirías que de alguna manera ha aportado algo positivo a tu vida, a tu historia personal? Uh-huh. Bueno, yo creo que siempre enfrentarte a una dificultad pues te ayuda a crecer, a valorar las cosas importantes. A ver, no voy a decir que, claro, que sí, esto lo hubiera elegido ya de entrada, no. Pero sí también el ver la gente que te quiere, que está a tu lado. Ahora disfrutas de los momentos pequeños que sabes reconocer cuál es el momento de felicidad, y tienes muy claro los momentos que no quieres que vuelvan a llegar. Y Gemma, cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Yo ahora en estos momentos veo la mejor versión de mí misma, creo. Una persona independiente, con menos inseguridades, con menos miedos, capacidad de reírse de sí misma, mucho más abierta que podía ser. No sé ya si son los años o, bueno, todo un poco. Y con ganas de vivir y de seguir peleando porque la enfermedad no me supere. ¿Y qué crees que ven los demás, los que están cerca de ti? Yo creo que los demás también me ven de esta forma. Creo que ven a la Gemma independiente, segura, y con la que realmente querer pasar más tiempo. Y lo que sí me gustaría también es que la gente cercana y no tan cercana vieran que se puede convivir con personas como nosotros, que tenemos una enfermedad de este tipo, que no tuvieran el miedo a todos esos estereotipos y todos esos estigmas, porque que se acercaran a conocer un poco más este tipo de enfermedades. Pues muchísimas gracias, Gemma, de todo corazón, por ayudarnos a comprender mejor el lado humano de esta enfermedad. Y gracias a vosotros por escucharnos. Gracias a ti, Azucena, por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy. Un placer, Gemma. Hasta pronto. Hasta pronto.